Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre terminología anatómica, pero antes de hablar sobre este tema me gustaría que ustedes sepan qué es la anatomía. La anatomía es la ciencia que se encarga de estudiar la estructura del cuerpo. Tiene tres métodos principales para ese estudio. El primero es la anatomía regional, la segunda es la anatomía sistémica y la tercera es la anatomía clínica. La primera considera el cuerpo en partes o en segmentos. La segunda organiza el cuerpo en sistemas orgánicos y la tercera se encarga de que implementemos esos conocimientos anatómicos que tenemos en la práctica médica. Ustedes se preguntarán por qué es importante saber esta terminología. Resulta que la terminología anatómica es internacional, porque esto permite una comunicación precisa entre todas las personas de salud y científicos, no solo de nuestro país, sino del mundo, para que estemos en el mismo hilo y sepamos a qué nos estamos refiriendo al momento de decir que un segmento es caudal o un segmento es cefálico, que algo es más medial que otra cosa. Así que iniciemos. Posición anatómica. La posición anatómica se ha utilizado y se utiliza para describir claramente el cuerpo, indicando la posición de sus partes. Así que se utilizan los mismos términos de posición y dirección. Como podemos observar en la imagen, la posición anatómica se define como la cabeza y tronco erguidos, mirada, dedos de los pies y palmas de las manos orientados hacia adelante, extremidades superiores paralelas al tronco y extremidades inferiores juntas y extendidas. Planimetría. Para la descripción anatómica utilizamos comparaciones geométricas y hablamos de cilindros, prismas, cubos, pirámides, vértices y caras para poder comparar cuerpos y volúmenes. Estas comparaciones geométricas se emplean como referencias para diversos ejes y planos. Entre los planos encontramos el sagital, el axial y el coronal. El plano sagital es un plano vertical que atraviesa el cuerpo, es perpendicular al plano coronal y lo divide, como podemos observar, en derecha e izquierda. El plano coronal o el plano frontal, se pueden llamar de la misma manera, es un plano vertical que divide al cuerpo en anterior y en posterior. Plano transversal, horizontal o axial. Este plano atraviesa el cuerpo dividiéndolo en superior e inferior. Los términos de relación, comparación y localización describen las relaciones entre las diferentes partes del cuerpo o comparan la posición de dos estructuras exactas una con respecto a la otra. Así que hablemos de superior, craneal, inferior, caudal. Cuando hablamos de superior nos referimos al eje vertical del cuerpo, a una estructura que está más proximal al vértice, es decir, a una parte más elevada del cráneo. Cuando hablamos de craneal nos referimos, como su nombre lo indica, al cráneo e indica que la dirección se dirige hacia la cabeza. Cuando hablamos de inferior, nos referimos al eje vertical del cuerpo y a una estructura que está situada más cerca de la planta de los pies. Y cuando hablamos de caudal, indicamos hacia los pies o hacia la región de la cola, que en el cuerpo humano está representado por el coxis. En algunas ocasiones se utiliza craneal y caudal en vez de superior e inferior respectivamente. A continuación vamos a ver unos ejemplos. Ok, entonces iniciemos con nuestros primeros ejemplos. Vamos a ubicarnos en el recuadro número 1 y vamos a mirar la imagen detenidamente para poder entender. La cabeza es superior respecto a los hombros. Segundo,
La articulación de la rodilla se encuentra en posición inferior a la de la cadera. Y nuestro último ejemplo, coxis, que es el hueso situado en el extremo inferior o caudal de la columna vertebral. Posterior y anterior. Cuando hablamos de posterior también podemos referirnos a dorsal. Indicamos la superficie dorsal del cuerpo o más próxima a ella. Anterior o ventral indica la superficie frontal del cuerpo, adelante, en una posición precedente. Primer ejemplo, la nariz es una estructura anterior ventral, mientras que la columna vertebral es una estructura posterior dorsal. Segundo ejemplo, la nariz es anterior respecto a las orejas. Tercero y último ejemplo, la columna vertebral es posterior al esternón. Medial y lateral. Medial se emplea para indicar que una estructura está más próxima al plano medio del cuerpo. Y lateral, por el contrario, indica que una estructura está más alejada de este mismo plano medio. Como ejemplo podemos utilizar el quinto y el primer dedo de la mano. El quinto dedo de la mano es el dedo meñique. Este dedo meñique respecto a la posición anatómica es medial a los demás dedos. Por el contrario, el primer dedo de la mano, que es el pulgar, es lateral respecto a los demás. Proximal y distal. Estos dos términos se utilizan en referencia a situaciones más cercanas o más lejanas del origen de una estructura, en particular los miembros o la cara. Así que se entiende por proximal como una estructura que está más cerca del punto de origen y distal como una estructura que está más lejos del punto de origen. Primer ejemplo, la mano es distal a la articulación del codo. Segundo ejemplo, el hombro es proximal a la línea media del cuerpo. Estos son los libros de donde sacamos nuestra información. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle like a nuestros videos. ¿Qué? ¿Me estaba grabando? Mucha madre.